Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos, de diversas procedencias, como pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Fueron testigos de la resurrección de Jesús. Fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio marcante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad de la humanidad que puede infligir a sus semejantes. Si piensas que tuvieron muertes comunes, te adelanto que estás totalmente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este video exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como en las informaciones relatadas por la Iglesia y los historiadores. Juan el apóstol amado es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago. También apóstol. Su historia está marcada con cercanía única a Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba, y se le proporcionó una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús, conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento. Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan estaba envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. No obstante, Dios milagrosamente había preservado su vida y no sufrió ningún daño. El emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión de aquel tiempo. Es importante resaltar que no existe ningún versículo bíblico que confirme que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia afirmando eso, nada más. Los padres de la iglesia en realidad eran hombres celosos que construyeron la teología hasta hoy utilizada por la iglesia. A continuación, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registrados en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría muerto de causa natural. Según el obispo Policarpo de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, dice que el apóstol Juan falleció en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificar una iglesia en su honor. Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de las décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras llenas de profundidad espiritual guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la vivencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Él recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fiel a la verdad,
al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad. Esto era evocado en el propio Jesús, para que sus seguidores fueran uno. En las visiones registradas en Apocalipsis, Juan ofreció a la iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones. Señalaba la victoria final del Cordero Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmesurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia a través de sus escritos y de la vida que vivió. Continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición de prominencia entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia es evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Junto con Pedro y Juan, estos 3 presenciaron los milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 2, se registra que Herodes Agripa, rey de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al cual ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también como conocido Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con los otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago el Menor, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a su muerte sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como el libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y a continuación apedreado hasta la muerte en Jerusalén del primer siglo. La noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó con intensidad por las callejuelas y mercados. Su martirio no fue solo un golpe a los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso pero poderoso recordatorio de que el viaje que habían emprendido requería sacrificios extremos,
Sin embargo, su muerte no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y eventualmente a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre los actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un período de incertidumbre y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la iglesia. Uno llamado a un papel público y un final dramático, y el otro a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, somos recordados de que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos a su manera abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública, enfrentando la espada del verdugo, o en las sombrías discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, con amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo pero profundamente dedicado a Jesús. Desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio marcante, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeñó un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a pena de muerte. La tradición relata también que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, es decir, cabeza abajo, por humildad, alegando que no era digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro.
El apóstol Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. Durante esa persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de los líderes como Pedro. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro, desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y por el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, como también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago, a pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia. Su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde es reconocido como el autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, sin embargo, por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de los otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su viaje como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó en la propagación del evangelio en el cristianismo primitivo, y su viaje misionero lo llevó a diversas regiones. Estas regiones incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés había pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocía como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esa forma, pues creía que era indigno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés,
fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios a menudo es referido como Felipe de Betsaida. Destaca su origen y ayuda a ser diferenciado de los otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado a episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús le pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la multitud. Era para desafiar su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable, evaluando la situación considerando los recursos y materiales disponibles y respondiendo a Jesús diciendo: 200 denarios de pan no serán suficientes para que cada uno reciba aunque fuese un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y los distribuye a la multitud. Y de una manera milagrosa alimenta no solamente a 5,000 hombres, sino también a mujeres y niños, y sobran 12 cestas, las cuales fueron recogidas después. El apóstol Felipe desempeñó un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. Las informaciones sobre su muerte se basan principalmente en la tradición de que en la iglesia ya no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado, apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación, celote, sugiere una posible asociación con el grupo político religioso de los celotes, conocido por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y aserrado en dos durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, tuvo su encuentro inicial con Jesús descrito en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó por la India para predicar el Evangelio, logrando convertir a muchas personas al cristianismo. Esto atrajo la atención del rey Astiagerjes, quien era pagano y furioso por la predicación de Bartolomé, ordenó su arresto y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, las informaciones históricas son limitadas y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51 Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado, cabeza abajo por su negativa a renunciar a la fe en Cristo Jesús. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a los cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo situaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad. Pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro descrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según las tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actualmente Irán. En cuanto a su muerte, hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadalab, ubicada en Etiopía. Habría sido asesinado por espada. Su vida es un testimonio de su fe en Jesucristo. Tomé, también conocido como Tomé Dídame o Tomé el Gemelo,
Es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, originalmente un pescador en Galilea. Tomé ganó prominencia de los evangelios por su sinceridad y a veces por su excitación en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podía haber sido gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Tras la muerte de Jesús, Tomé expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas que estaban en Jesús. Este escepticismo le valió el epíteto de Tomé el incrédulo. El encuentro subsiguiente de Tomé con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas, culmina en su confesión de fe proclamando: «Mi Señor y mi Dios». Esta transformación destaca no solo la misteriosa misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar dudas y encontrar una fe profunda. Las informaciones sobre la vida posterior de Tomé son limitadas. Las tradiciones cristianas sugieren que se involucró en misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomé fue martirizado por lanzas en Chechaná, India, tras una misión de evangelización exitosa. Judas Iscariote, el traidor, es un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición, prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era originario de la ciudad de Queriot, lo que le otorgó el sobrenombre de Iscariote. Poco se sabe sobre su vida. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, su elección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartiría el llamado y propósito comunes a los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas fue su traición a Jesús. Ocurrió durante la última cena, según se registra en los evangelios. Satanás entró en Jesús, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando a quién debía ser arrestado. Lo que motivó la traición de Judas sigue siendo una cuestión compleja y especulativa. Algunos apuntan a posibles desilusiones o expectativas no cumplidas con respecto al reino terrenal que esperaban. Otras teorías sugieren a motivos financieros o influencias malignas. Tras la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, el apóstol Judas terminó ahorcándose. La tradición cristiana a menudo destaca el destino trágico de Judas como un recordatorio de la seriedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento, según los relatos, ocurrió en un campo conocido como Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Esta área fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas devolvió, ubicado cerca del Valle de Ginón en Jerusalén. El campo de la tierra era originalmente un terreno baldío destinado al entierro de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos adquirieron el terreno con el propósito específico de enterrar a los extranjeros que fallecían en la ciudad, denominado Campo de Sangre. El nombre evoca la sangre de Jesús que, según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Jesús. Además de su simbolismo ligado a la traición, el campo se convirtió también en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote es relatada en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles. Las narrativas difieren ligeramente en el detalle, pero convergen en el mismo desenlace trágico. Judas se arrepintió e intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas al templo y salió y se ahorcó. En los Hechos de los Apóstoles ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, tras el arrepentimiento, durante una caída, tuvo su cuerpo roto y se derramaron sus entrañas. Esa triste conclusión está marcada por un remordimiento profundo y desesperación.
convirtiendo la historia de Judas en un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento, no acompañado de esperanza y perdón. Que el Señor los guarde del mal, hermanos y hermanas. Sigamos edificando nuestras vidas con el conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que la venida de nuestro Salvador Jesucristo está muy cerca. Compartan este video para que sus seres queridos y amados también sean bendecidos. Continuemos en el siguiente video y la paz que supera todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.